buenos días, de nuevo en otro devocional, hablando con Dios en casa, donde estaremos aprendiendo más sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Y te invito para que entremos en contacto con nuestro Dios. Padre Celestial, hoy queremos delante de ti colocar nuestras vidas para pedirte que seas tú hablando a nuestros corazones a través de tu santa palabra, y que esa palabra que traes hoy a nuestra vida corra y sea glorificada en cada uno de los que escuchan este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te queremos invitar a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta, compartir el video y comentarlo. Invitarte también para que el día sábado escuches nuestro programa Una Semilla de Fe. Y hoy traigo un mensaje que he llamado El Espíritu contra la Carne. Una de las facultades más maravillosas que brinda el Espíritu Santo al creyente es la capacidad de doblegar nuestro principal enemigo, la carne. Los seres humanos tienen solo dos derroteros para caminar en el mundo: caminar en el Espíritu o caminar en la carne. No obstante, ya que somos seres carnales, inclinados a las obras de la carne, necesitamos la obra poderosa del Espíritu Santo actuando en nosotros para ver resultados positivos, puesto que mientras que estemos en este cuerpo, siempre sostendremos una lucha constante durante toda la vida entre la carne y el Espíritu. El estudio de hoy estará precisamente basado en esa lucha, y les invito para que leamos en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 5 al 11. Y cito: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tratando de agradar a Dios en la carne. Todo intento del hombre por agradar a Dios en la carne será inútil. Y en el pasaje que acabamos de leer, Pablo nos muestra una manera fácil de entender que si caminamos en espíritu, nos es posible realmente agradar a Dios, haciendo énfasis en el sitio donde está nuestro corazón. Ver simplemente en qué cosas piensan nuestras mentes, ya que la mente es el campo de batalla estratégico donde la carne y el espíritu pelean. Pero acá es necesario saber a lo que realmente refería el apóstol cuando habla del hecho de pensar en las cosas de la carne. Pablo no está hablando de las necesidades normales que tenemos, físicas o emocionales, de comer, dormir y otro tipo de necesidades humanas. Acá Pablo está hablando de la carne como el instrumento de rebelión en contra de los principios de Dios. De esta manera podemos ver que el referente de Pablo realmente se centra en cuanto a que nuestras mentes están puestas en las cosas de la carne, de las pasiones inmorales, de las aberraciones sexuales, del desenfreno por las riquezas de este mundo, de la ambición del poder, el egocentrismo que manejan muchas personas, pensando solo en sí mismos y no en los demás, de esas satisfacciones pasajeras que ofrecen a la carne los diferentes vicios,
y que como consecuencia traemos muerte a nuestras vidas. Pero andar en el Espíritu trae vida y paz. Por esta razón, Pablo dice en la palabra que los designios de la carne son enemistad contra Dios. En otras palabras, nos hace enemigos del Creador. La carne batalla contra Dios debido a que no quiere ser doblegada, ni quiere rendirse ante el Espíritu Santo. Un gran expositor de la palabra habla sobre el pasaje en mención. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, diciendo lo siguiente: no es negro, sino oscuridad. No está en enemistad, pero en sí misma es enemistad. No está corrompida, es corrupción. No es rebelde, es la rebelión en sí misma. No es malo, es maldad en sí. El corazón es grandemente engañoso. Es maldad en concreto, pecado en esencia. Es la desviación de todas las cosas que son viles. No tienen envidia contra Dios, es envidia pura. No es un enemigo en sí, es enemistad real. Venciendo la carne con el Espíritu. En el versículo 9 se nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La palabra de Dios es enfática al decir que el Espíritu Santo es dado a cada creyente cuando nace de nuevo. Dicho de otra manera, cada cristiano tiene dentro de sí mismo el poder más grande del universo para vencer la carne. Pero solamente una persona que ha aprendido a vivir en dependencia del Espíritu Santo puede experimentar dicho poder, pues en nuestra propia fuerza solo estaríamos viviendo en la carne, y recordemos que vivir en la carne es lo opuesto a vivir en el Espíritu. Anhelar la llenura del Espíritu es fundamental para el cristiano que desea vivir para agradar a Dios en espíritu y en verdad. Esta es la verdad de la cual hablaba nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. He aquí una de las razones por las que muchos creyentes fallan al vivir la vida cristiana en sus fuerzas y no bajo la plenitud constante del Espíritu de Cristo, pues no están constantemente siendo revestidos por el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Y de esa manera no viven la experiencia de lo que Jesús habló al describir ríos de agua viva que brotarían en el creyente. Y ya para concluir, quiero citar los versículos 10 y 11 del pasaje que estamos estudiando. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sería bueno que te preguntaras si realmente tienes a Cristo en tu vida. ¿Es el Espíritu Santo el que te ha llevado a Jesús? ¿Te conduce el Espíritu Santo a ser cada día más como Jesús? ¿Está orando el Espíritu realmente en tu corazón? Amado Dios, te quiero entregar en esta mañana esta palabra que tú has hablado a nuestros corazones para que seas tú convenciéndonos de la necesidad que tenemos, oh Dios, de vivir en el Espíritu y no en nuestra carne. Que seas tú, amado Espíritu Santo, doblegando toda obra de nuestra mente carnal para vivir agradándote a ti en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.